la parábola de la higuera, que ha tenido una introducción bastante larga. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo y versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Interesante. Esta es una parábola. Se le conoce como la parábola de la higuera. Y es interesante porque el Señor está hablándonos de las señales que habrán antes del fin. No del fin del mundo, sino del fin del sistema mundo. No del fin de la tierra, sino del fin de este sistema. Porque estamos a punto de entrar a un nuevo orden mundial. Y también ese nuevo orden mundial va a durar poco, porque Cristo va a venir a establecer el orden de Él a través del reino milenial y a través de los juicios que Él va a realizar en los días de la gran tribulación. Pero antes de que todas estas cosas pasen, Él nos deja una señal más, y la señal que nos deja es la higuera. Entonces Él dice: de la higuera aprended la parábola. Pues nosotros no conocemos mucho esa planta, pues no es muy común en nuestra tierra, no es muy común en nuestros países, pero sin embargo era muy común en la tierra de Israel, y porque Israel es un pueblo, en los días de Cristo era un pueblo bastante agrícola. Entonces, así que ellos cultivaban mucho la higuera. ¿Y cuál es la característica de la higuera? Bueno, pues que cuando su rama está tierna, dice, y empiezan a brotar las hojas, entonces eso indica que el verano está a punto de llegar. Recuerde que ellos no tenían tanta tecnología como la que hoy hay. No había un sistema de meteorología como hoy existe. Entonces ellos tenían que tener muchas cosas de las cuales echar mano para poder darse cuenta que algo estaba próximo a suceder. Y la higuera era una de esas señales que ellos utilizaban, por lo menos para darse cuenta que estaba terminando una estación y a punto de empezar otra estación. Así que cuando la higuera que estaba ahí, entonces empezaba a echar sus ramas tiernas, empezaba a salir su rama tierna y empezaba a brotar las hojas, entonces el verano está cerca. Va a haber un cambio de estación, de una estación a otra. Y el Señor nos está hablando de las señales antes del fin. Y dice: bueno, aprendan de la higuera. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ustedes vean la higuera que echa sus ramas tiernas y que sus hojas brotan, entonces, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿El qué está cerca a las puertas? Pues está hablando de todo lo que anteriormente atrás dice Mateo 24. La gran tribulación, el anticristo y la venida segunda del Señor Jesucristo. Entonces dice: sabed que cuando veas que la higuera, sus ramas están tiernas y que las hojas empiezan a brotar, date cuenta que esto está a punto de suceder. Entonces, hermano, aquí hay un detalle. ¿A qué higuera se refería el Señor? Pues porque esa higuera todos los años hace lo mismo. Esa higuera todos los años echa ramas nuevas y echa hojas. Entonces, el Señor no se estaba refiriendo a una higuera de árbol, sino que se estaba refiriendo a otra higuera. Cuando tú estudias la Biblia, a Israel se le llama la higuera y se le llama la vid. Y la razón por la que Israel es comparado con una higuera y con una vid es porque Israel va a sufrir una metamorfosis un día, y de higuera va a convertirse en vid. Lo que nos da a entender a nosotros que
La higuera es como quien dice, es como quien dice el Jacob que no ha sido convertido en Israel. Todos sabemos que el pueblo de Israel salió de los lomos de Jacob, pero todos sabemos que Israel llegó a llamarse Israel precisamente porque Jacob dejó de llamarse Jacob y empezó a llamarse Israel. Entonces hay una metamorfosis de Jacob a Israel. Jacob es la higuera, Israel, que significa príncipe, es la vid. Es la transformación que un día el pueblo de Israel va a tener y va a dejar de ser el Jacob, el usurpador, el engañador, el que siempre andaba escabulléndosele a Dios y haciendo trucos. Hasta al mismo Dios trató de hacerle trucos a Dios, hasta que este Israel, desobediente a Dios, se convierta en vid y deje de ser Jacob y se convierte en Israel y se convierte en príncipe. Así que cuando nosotros vemos en la Biblia a Israel, muchas veces, le digo, lo vamos a ver como higuera, otras veces lo vamos a ver como vid, porque Dios nos está hablando de la transformación que un día este pueblo va a tener. Pero aquí no dice de la vid aprended la parábola, sino que dice de la higuera aprended la parábola. Del Israel no convertido, del Israel no transformado, del Israel que todavía no ha recibido a Jesús, porque el Israel vid es aquel que va a recibir a Jesús, porque él dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Entonces, cuando Israel reciba a Jesús, Israel va a dejar de ser higuera y se va a convertir en vid. Entonces, pero ahorita Israel que no ha recibido a Jesús es la higuera. Entonces, hermano querido, lo que el Señor nos está diciendo en este momento es: de Israel aprendan la parábola. ¿Cuál parábola? Bueno, la misma de la higuera. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender, Señor? Pues que cuando Israel eche ramas tiernas y empiece a echar hojas nuevas, entonces sepan que yo estoy próximo a venir. Ahora, aquí tenemos que entender otras cosas, mis queridos hermanos. ¿Por qué Israel tenía que volver a florecer? ¿Por qué Israel tenía que volver a echar ramas y hojas tiernas? Pues porque todos sabemos, hermano, que Israel como nación desapareció hace miles de años. Desde que Nabucodonosor entró y se llevó cautivos a unos a Babilonia. Y luego los persas llevaron otros cautivos a Babilonia. Y luego otros se fueron solitos a Egipto. Desde entonces se comenzó el tiempo de los gentiles, que es un tema que vamos a predicar un día de estos. Cómo se inició el tiempo de los gentiles y dejó de correr el tiempo del reino, porque para que haya reino tiene que haber rey, tiene que haber un lugar geográfico, y no había lugar geográfico. Hoy por lo menos desde 1948 hay un lugar geográfico, pero todavía no hay rey. El último rey fue Sedequías y desde entonces no ha vuelto a haber rey en Israel. ¿Qué quiere decir esto? El reino terminó en los días de Sedequías hace 2500 años. Por eso es que cuando Juan el Bautista aparece, su predicación es: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino había sido quitado. El reino había sido quitado y había comenzado el tiempo de los gentiles, que ya lleva 2500 años. De que el reino desapareció y los gentiles gobiernan el mundo, porque Dios quería gobernar el mundo por medio de Israel, cosa que a muchos no les gusta, pero al final Dios lo va a hacer. Entonces, aquí quiero decir algo importante. Para toda aquella gente que habla de reino y que somos el reino, mis queridos hermanos, el reino no está en la tierra. El reino se lo quitaron a Israel en los días de Sedequías. Luego vino Juan el Bautista y vino Jesús a ofrecer el reino, pero el rey fue rechazado. No solo rechazaron al rey, lo mataron. Y el rey tuvo que irse.
Y entonces el reino no se estableció. Por eso, mis queridos hermanos, ustedes que creen en eso de que somos el reino, hay que tener mucho cuidado porque realmente somos la iglesia. Y no somos el reino de los cielos, sino que vamos a llegar a ser el reino de Dios más adelante, cuando judíos y gentiles, según Efesios 2:20, nos una el Señor para hacer el Israel de Dios. Entonces, ahí sí va a ser el reino. Pero ahorita somos la iglesia. Ahorita somos siervos, no somos reyes. Por eso es que esa gente que quiere andar el mejor carro, el mejor vestido, los mejores zapatos, están equivocados. No es así, mis queridos hermanos. No somos todavía el reino, no nos damos cuenta que el rey se fue, y al no haber rey no hay reino, y al no haber territorio geográfico, ¿cómo puede haber reino? La iglesia no tiene un territorio geográfico, y Jesús es nuestro rey, sí, pero no está reinando en un trono visible, está reinando en el trono de nuestro corazón. Así que, hermanos, reino no hay. Lamento decepcionar a todos aquellos que se emocionan con ser los más ricos, los mejor vestidos, los que viven en la mejor casa, en la mejor colonia. Hay un error en eso, hermano, y hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que debemos de ser pobres, solamente que si Dios te da riquezas, que te las dé. Pero porque tú andes buscando riquezas, porque eres del reino, y en el reino tenemos que ser ricos, estás equivocado. Dios te puede bendecir y te puede dar dinero, pero no precisamente porque sos del reino, sino porque Él creyó que tú podías manejar esa riqueza sin que te hiciera daño. A la mayoría de gente, la riqueza le hace daño. Así que no sé por qué tanto afán de tener riqueza si la riqueza al final termina dañando al hombre. ¿Por qué cree que el mundo está como está? ¿Por qué cree que hay tanta gente despedida ahorita? Pues porque el rico no quiere perder un centavo. El rico no está perdiendo nada. Lo que está haciendo es dejando de ganar, pero perdiendo no está. ¿Sabe cuánto perdería el rico? Cuando dijera, muy bien, no estoy ganando nada y aquí tengo este bulto de dinero. De este bulto voy a seguir pagándole a mis empleados. Voy a sacar de aquí para pagarle a mis empleados. Entonces estaría perdiendo. Yo no le llamaría perdiendo, estaría invirtiendo. Pero él dice, no, esto no lo voy a tocar. Ya basta con que no reciba. Así que esto no lo toco. Entonces, para no tocarlo, despedidos todos. El dinero, el amor al dinero hace daño. El amor al dinero hace daño. Te cambia, te transforma, te cambia la mente. Te vuelves esclavo del dinero. Quieres dinero, dinero, dinero. Y para tener dinero, no te importa exprimir al pobre. No te importa que mientras tú vives en tremenda casa, tu gente vive en lo peor. Mientras tú andas en el mejor carro, ellos andantes llegan con zapatos que ya no pueden ni caminar por los hoyos que tienen. Ese es el problema del dinero. No es tener. Hay cristianos benditos que tienen dinero, pero que son muy justos con su gente. Que son muy justos y no se enamoran del dinero, sino que el dinero lo utilizan como un medio nada más. Entonces, hermano, déjeme avanzar porque me detuve aquí en esto, pero quiero establecer la diferencia entre el reino y la iglesia. No somos el reino todavía, somos la iglesia. Vivamos como siervos, porque el rey no ha venido todavía. Esperemos a que el rey venga, para que entonces podamos reinar con él, pero ahorita no pretendamos reinar, ahorita estamos aquí para predicar a Jesús y a este crucificado. Estamos aquí para establecer la locura de la predicación en el mundo, pero no para hacernos millonarios, hermanos queridos. Si Dios nos bendice, bienvenido, y si no, pues sigamos predicando. Entonces, volvamos al punto. Israel entonces, hasta este momento es la higuera, como les decía al principio. ¿Por qué? No han recibido a Jesús. No han sido transformados en vid, porque para ser vid tienen que conectarse a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Entonces, Israel por 2500 años ha estado sin tierra, ha estado sin patria, ha estado sin nación. Me vas a buscar, Roberto, en Isaías 66, en donde se habla de que la tierra dará a luz una nación en un solo día. Ahí está en Isaías 66. Y entonces, en 1948, vamos a ir buscando Isaías 66. En 1948, perdón, en 1948,
Mire la profecía de Isaías 66, 8. Dice, desde el 7, dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo, la que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Jehová. Muy bien. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Dice Isaías. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Eso es imposible. Pero aquí dice, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Eso sucedió, hermanos, el 14 de mayo de 1948. Cuando las Naciones Unidas decidieron que el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía derecho a tener un pedacito de tierra en la cual vivir y en la cual desarrollarse. Recuerde que para entonces Israel y Jerusalén está tomada por los gentiles. Israel, esa tierra estuvo en manos de babilonios, estuvo en manos de medopersas, estuvo en manos de griegos, estuvo en manos de romanos, estuvo en manos de musulmanes, estuvo en manos de los cruzados, estuvo en manos de los otomanos, estuvo en manos de los británicos. Santo Dios, esa tierra, tal como la profecía bíblica lo declara, esa tierra estuvo gobernada por los gentiles. Hasta que en 1948, entonces las Naciones Unidas deciden darle a Israel un pedazo de tierra en la cual pueden vivir. Entonces resulta que en 1948 solamente habían 800,000 judíos allí. Ahora tenemos 8,800,000 judíos en esa tierra. Pero para 1948 no había nada de judíos. Es precisamente por la declaración de las Naciones Unidas que 800,000 judíos llegan. Ha de haber habrían unos pocos, pero los 800,000 judíos no estaban, sino que los poquitos que habían, más los que llegaron. Y después de eso, poco a poco han ido retornando hasta el día de hoy. Le digo, las estadísticas me dicen a mí, bueno, hace unos años averigüé yo esto, no sé, hoy ha de ser más. Las estadísticas me dicen que hay 22 millones de judíos en el mundo, probablemente ya hay un poquito más, porque ese dato lo saqué hace algún tiempo yo. Y de esos 22 millones de judíos, hay 8,800,000 en Israel, lo cual quiere decir que hay como 13 millones o más que están viviendo afuera. Eso tiene lógica bíblica, porque la Biblia habla de que Él va a juntar a sus escogidos y los va a hacer retornar en los días que Él venga. Él los va a traer, Él va a enviar a sus ángeles, dice, y los va a recoger. Por eso es que están dispersos todavía. ¿Por qué están dispersos? Pues porque tienen negocios. Por ejemplo, en Estados Unidos, que creo que es donde está la mayor comunidad de judíos, pues ellos son los dueños de Estados Unidos. Ellos son los dueños de los más grandes negocios de Estados Unidos. Esa es la razón por la que Estados Unidos protege tanto a Israel. Porque si esta gente se va con su plata, Estados Unidos se cae. No crean que es solo así por así. Estados Unidos protege a Israel. Si los judíos de Estados Unidos, que son los que tienen el billete de Estados Unidos, se van de Estados Unidos con toda su plata para Israel, Estados Unidos se derrumba. Entonces, 5,700,000 hay en Estados Unidos solamente. 5,700,000 judíos en Estados Unidos. Y esos 5 millones tienen el billete de Estados Unidos. Si se van, entonces, hermano, definitivamente Estados Unidos entraría en crisis, estaría en problemas. Pero, entonces, en 1948 nació una nación en un solo día, como lo profetizó Isaías. Nacerá, lo vuelvo a repetir, estoy leyendo Isaías 66, verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa?
concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Saben por qué me gusta la frase Sión ahí? Porque este dato no lo tengo bien claro ahorita, pero creo que fue allá por 1917 en donde se empezó a gestar el movimiento sionista, en donde hubo una declaración Balfour. Probablemente el movimiento sionista viene de más antes, pero el movimiento sionista fue el que empezó a proponer que los judíos tenían que tener un lugar donde vivir. Y entonces, de ahí es donde hay un malestar del mundo contra los sionistas. ¿Han oído ustedes esa expresión, los sionistas? Muy bien, es un movimiento que fue el que empezó a promover, y eran judíos, y se le llamó movimiento sionista, que empezaron ellos a luchar de esos sionistas. Uno de ellos era David Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel, y esa fue la gente que luchó, ese movimiento sionista. Y dice aquí, pues desde que Sión, dice, mira, pues desde que Sión, dice, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. O sea, fue ese movimiento sionista el que logró que Israel volviera a nacer como nación, y Israel volviera a estar en el mapa. Es tan chiquito el territorio que le dieron, que en el mapa mundi casi no se ve, hay que ampliarlo mucho para poder ver. Y realmente, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Israel ahorita en posesión? La tierra que Dios le dio es bastante grande, bastante extensa, pero lo que ellos tienen ahorita es muy poco, son pocos kilómetros cuadrados los que tienen. 22.145 kilómetros cuadrados tiene Israel ahorita. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Honduras? Si mal no recuerdo, son 198.000 kilómetros cuadrados. 112.000 kilómetros cuadrados. 112.000 kilómetros cuadrados tiene Honduras. Israel solo tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que Honduras es 5 veces más grande que Israel, aproximadamente. Honduras es aproximadamente 5 veces más grande que Israel, 4 y algo. Así que Israel es más chiquita que El Salvador. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene El Salvador? Israel es más chiquito que El Salvador. Fíjate que Israel se llama el pulgarcito de América. También tiene 21.000 kilómetros cuadrados, prácticamente lo mismo. El Salvador tiene 21.000 kilómetros. Y Israel tiene 22.000. Son casi iguales. Así como es de chiquito El Salvador, así es Israel. Rodeado de países gigantes en cuanto a extensión geográfica y en cuanto a gente. Los países que lo rodean son gigantes. Y ahí está el David contra Goliat. Esa es la figura ahí. El David chiquitito contra el Goliat gigante. Todos los países que le rodean son enormes. Entonces, hermano querido, vamos a ir entrando en el detalle. ¿Cuál es la parábola de la higuera? Volvamos a Mateo 24. Entonces la parábola de la higuera claramente es cuando broten sus hojas, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. Esa es una parábola, una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. Entonces estamos extrayendo una enseñanza de esta narración breve y simbólica. ¿Cuántos versículos tiene esto? 1, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Razón, esa es una parábola. Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. Pues de esta parábola estamos trayendo una enseñanza. Israel nació como nación, volvió a tener territorio geográfico el 14 de mayo de 1948. Exactamente hace 72 años o 77 años. 1948. Israel volvió a ser nación. Israel nació de un solo día, como lo decía Bueno, hace 72 años nació la nación hebrea. Entonces, dice el Señor, muy bien, señores, cuando la higuera
echa ramas tiernas y empieza a echar hojitas, el verano está cerca. Pero él está hablando de su venida acá. Entonces, hermano, cuando en 1948 Israel nació en un día, ahí empezó, hermano, a correr el reloj de Dios, que marca el principio de los días del regreso del Señor, del retorno del Señor a la tierra. Cuando la higuera echa ramas tiernas y echa hojas tiernas, el verano está cerca, mi venida está cerca. Muy bien, entonces ya la higuera, hermano, ahí está la higuera. Ya la higuera echó ramas tiernas y ya la higuera está echando hojitas tiernas. Muy bien, ¿qué dice el Señor? Está cerca mi venida. Pero todavía dio un dato más detallado, hermano, que tenemos que ver. ¿Cuál es ese dato? Así también, cuando vosotros veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermano, entonces mira, no nos compliquemos la vida, porque muchos se complicaron la vida. Mucha gente tomó una generación como 40 años, porque en la Biblia hay generaciones de 40 años, pero eran periodos, y así se marcó 40 años Moisés en Egipto, 40 años Moisés en el desierto, cuidando las ovejas de Jetro, luego otros 40 años de Moisés en el desierto llevando a Israel, y mucha gente calculó una generación en base a 40 años, pero el Señor lo que dijo es: no pasará esta generación. Entonces, yo lo veo, y lógico, entonces el Señor tuvo que haber venido en 1988, si se hablaba de 40 años. De hecho, en 1988 hay un libro, si lo buscas ahí en internet, que se llama 88 razones por las cuales Jesús viene en 1988. Ese libro existe, ese libro yo lo tuve en mis manos. Y daban 88 razones por las cuales Cristo venía en el 88. Yo me convertí en el 83. Guau, dije, a tiempo me convertí. Pero no vino, porque no se trataba de 40 años. ¿Encontraste ese libro? Sí, está en inglés. Bueno, el encontré. Bueno, pero está en español también. Entonces, hermano, así que no era una generación de 40 años la que el Señor anunció. Entonces, ¿generación de cuánto? Bueno, yo creo que él estaba hablando de que esa generación que nació en 1948, ahí en Israel, esa generación no pasará antes de que yo venga. Entonces, el que nació en Israel en 1948, ahorita tiene 72 años. ¿Cuánto tiempo le quedará a esa generación? ¿Qué los quiere matar a los 80? Bueno, pero una persona puede durar 85 años, 90 años, 95 años, 100 años. Pero no tenemos que esperar a que se muera el último, porque lo que dice es: no pasará. ¿Entendés? O sea, no tenemos que, ay, pastor, hay uno que ese va a llegar a los 105 años. Entonces, 72, 8, 18 más 5, faltan 23 años. No, él no dijo que esperáramos a que muriera el último. Él dijo: no pasará. Y yo lo que te estoy diciendo, hermano, es que esa generación ya tiene 72 años. Y el Señor dijo: no pasará. O sea que por eso es que el Señor puede venir en cualquier momento. Porque no se va a esperar a que el último de ellos muera, sino que antes de que el último de ellos muera, el Señor dice, Él volverá. Así que, hermanos, qué interesante todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hablar más de todo esto, hermano? Solamente concluir que lo que nosotros tenemos que hacer definitivamente es velar y orar, limpiar nuestro vestido, porque esto está cercano. Si esta parábola de la higuera se va a cumplir, como se han cumplido la gran mayoría
o todas las parábolas, o todas las profecías, yo creo que esta también se va a cumplir. Según esta profecía, en esta parábola hay poco tiempo. Hay poco tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que consagrarnos. Como les dije, está la segunda venida, que esa todo ojo le verá, pero está el arrebatamiento, en donde no todo ojo le verá, sino que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros tenemos que irnos en el arrebatamiento y no estar esperando la segunda venida. Mucho cristiano está esperando la segunda venida, pero es porque no entiende, no discierne esto. Pero lo que debemos de estar esperando nosotros es el arrebatamiento. Así que nos vamos a ir preparando con las preguntas, porque les dije que hoy no iba a predicar tanto para poder contestar todas las preguntas que se quedaron sin contestar el día viernes y más las preguntas que nos están haciendo llegar ahora. Queremos pedir disculpas porque el día viernes se nos fue el audio. No sé qué pasó ahí en la computadora, pero en la computadora parece que fue el problema y se nos fue el audio, y cuando ya lo hicimos volver ya se nos había retirado bastante gente, entonces decidimos no continuar, porque la idea es que todos escuchen las respuestas a las preguntas que ustedes mismos han enviado. Entonces quisiera contestar, hermano Roberto, las preguntas que quedaron pendientes el día viernes. Comencemos por ahí. Ok, pastor, sí, quedaron algunas algunas preguntas pendientes, ¿verdad? Una de ellas es, pastor, cuando pase el arrebatamiento, ¿vamos a volver a ser traídos a la tierra? ¿Quién pregunta? Porque quiero que... Edlin Aguilar. Evelyn Aguilar pregunta. Edlin Aguilar. Erling Aguilar pregunta que si después del arrebatamiento vamos a volver a la tierra. Sí, así lo afirma la Biblia. Habla que Él va a volver con sus santos, y habla de que esos santos vienen vestidos de lino fino. Eso lo pudimos ver en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, y lo pudimos ver también en Zacarías, pero voy a contestar con Apocalipsis 19, en donde dice literalmente, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y está hablando de cuando Él viene en su segunda venida. Noten que en su segunda venida, Él viene montado en un caballo blanco, y Él viene con corona, porque ahora viene como rey. La primera vez Él vino en un burrito, y no traía corona, porque no venía como rey, sino que venía como siervo. Él hizo su entrada en un burrito, porque Él no venía a reinar, Él venía a servir, Él venía a lavar los pies a los discípulos, Él venía a servir a la humanidad y no a ser servido por la humanidad. Por eso, hermano, es que da tristeza ver a esos pastores que andan 20 guardaespaldas atrás de ellos y que les limpian el sudor y que casi les dan el agua en la boca y que no los dejan ni cargar la Biblia porque pobrecitos se van a cansar. Santo Dios, da tristeza eso. Pero mejor vayamos a otra pregunta. Dice Silvia García, ¿por qué pelean Israel y los árabes? ¿Quién dice? Silvia García. Cintia García. Silvia. Silvia García, allá en La Lima. ¿Por qué pelean Israel y los árabes? Muy bien. Cuando nació Jacob y Esaú, vemos nosotros que venía ahí, había como una especie de pelea dentro del vientre, tanto así que primero salió, ¿qué fue lo que salió? La mano de uno, ¿verdad? Y le amarraron un cintillo, porque este salió primero, pero luego, a la hora del nacimiento, las cosas cambiaron. Y entonces, vamos a ver si damos el pasaje mejor, hermanos, en Génesis, si me ayudas, Marcos. Y también creo que cuando nació Fares, que también está en la genealogía de Cristo, también ahí hubo un problema de familias en pleito. Entonces en Génesis, por ahí del 20, ¿cuánto fue que nació Esaú? Nació, es que estoy en Éxodo, jamás lo iba a encontrar. Génesis 25, ahí está donde nacieron estos dos, ¿verdad? 19, 27. Vamos a ver el 19. Estos son los descendientes de Isaac.
hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, bueno, vamos a ver. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Muy bien, ahí está la razón por la cual Israel se pasa peleando con los árabes. Son hermanos. Israel y los árabes son hermanos. Son nacidos de Abraham, los dos. No, el problema es que la bendición venía la bendición venía a través de Isaac, y entonces y los dos son nacidos de Isaac, pero ahí ocurre un problema, que estos se dividen desde el mismo tiempo. Cualquiera de los dos pudo ser el elegido, pero uno de ellos optó por no amar las cosas espirituales, que fue Esaú. Porque esto de la escogencia y la elección hay que verlo con lupa, porque si no uno puede decir, bueno, pues Esaú fue lo que fue porque Dios así lo quiso. Y entonces echarle la culpa. Por ejemplo, Judas va a decir, mira, Señor, ¿qué podía hacer yo si tú me enviaste perdido y tú me enviaste con la misión de vender a tu propio hijo? ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me condenas si tú me predestinaste a esto? Sin embargo, hermanos, aquí quiero aclarar algo. No era la persona la predestinada, sino el oficio el predestinado. Es decir, la predestinación era que alguien tenía que entregar a Jesús. Eso estaba predestinado. ¿Quién lo iba a hacer? Pudo haber sido cualquiera de los 12. Pero el que se inclinó hacia eso fue Judas. Pero no fue que Dios condenó a Judas. Porque entonces Judas podría decirle, Señor, ¿qué podía hacer yo si eran tus designios? Entonces lo que estaba predestinado era el oficio, era lo que se iba a hacer. Pero ¿quién lo iba a hacer? Dice que era uno que comía con él, pero los 12 comían con él. Cualquiera de los 12 lo pudo entregar. Pero el que se fue inclinando hacia esa dirección fue Judas. Y entonces aquí nacieron 2 de Isaac, pero el que se inclinó a amar la primogenitura fue Jacob, y el que le valía nada la primogenitura fue Esaú. Bien difícil, ¿verdad? Pero hay que tener sentido abierto y ojos abiertos, y hay que tener velo quitado para poder entender estas cosas, porque son cosas bien difíciles de entender. Pero los árabes son hermanos. Y le voy a decir algo, hermano, si al final Dios promete rescatar a Egipto. Yo me quedé sorprendido cuando me di cuenta que Dios promete, Egipto va a terminar adorando a Dios. Egipto se va a terminar rindiendo. Las naciones se van a terminar rindiendo, muchas de ellas. Porque Dios eligió a Israel no para que fuera su único pueblo, lo eligió para, por medio de él, traer a los demás a Dios. Lo que pasa es que Israel no lo entendió, como la iglesia no lo está entendiendo. Por eso la iglesia no evangeliza, por eso la iglesia ni siquiera comparte, porque la iglesia no entiende que Dios no la salvó por bonita, ni por algo especial, si éramos lo vil y lo menospreciado. Nos salvó para que por medio de nosotros Él rescatara a los demás. Pero no predicamos. Estamos bien quitados de la pena. Estamos en esta pandemia, consciente ya, le estoy predicando de que Cristo está cerca, y nadie sale a buscar al papá, a la mamá, y decirle, mire, lo que acabo de oír al pastor es serio. Busque a Dios, papá, busque a Dios, mamá, vecino. No, todos al terminar esta prédica quieran hacer. Ojalá todos saliéramos a hacer lo que Israel no hizo. Egipto no fue salvo,
muchas naciones no fueron salvas por una simple y sencilla razón: Israel no quiso predicarles, igual que está haciendo la iglesia hoy. Pero todas esas naciones hebreas, esas naciones árabes, también son descendientes de Abraham. Vamos a otra pregunta. La hermana María Elena Rodríguez pregunta, de las señales que habla la Biblia antes del fin del mundo, la última es cuando todas las naciones tengan rodeada a Jerusalén. ¿Es cierto o falso? Pregunta. Sobre la venida de Cristo está hablando, ¿verdad? Está hablando de antes del fin del mundo. Sí, bueno, recordemos siempre que el fin del mundo no es el fin de la tierra, sino el fin del sistema. Lo que va a terminar es un sistema. Y ese sistema termina cuando el anticristo monta su nuevo orden mundial, termina el sistema que ahora conocemos. Y esto del coronavirus son ensayos para ir acabando con este sistema. Tengamos cuidado, pero el sistema está cambiando ante nuestros propios ojos y no nos estamos dando cuenta. El sistema está cambiando ante nuestros propios ojos y la gran mayoría no nos estamos dando cuenta. Desconocemos tanto la Biblia que no tenemos ojos para ver que el sistema ya está cambiando frente a nuestras narices y a nuestros propios ojos. El anticristo va a quitar este sistema y va a establecer su sistema. Es decir, el sistema mundo, va a ser el fin del siglo, el fin del mundo, el fin del sistema mundo. Pero ese sistema que va a establecer el anticristo le va a durar 7 años, porque luego Cristo viene y quita ese sistema para establecer su sistema. Y entra el reino milenial. Entonces, cuando Cristo venga, definitivamente va a terminar el sistema anticristo. El sistema que va a haber montado el anticristo va a terminar. ¿Por qué? Porque el reino del anticristo es el reino del hierro mezclado con barro. Los pies de la estatua de Nabucodonosor, de hierro mezclado con barro, que la piedra no cortada con mano viene y pega ahí y destruye a los 5 imperios: el babilonio, el medo-persa, el griego, el romano y el del anticristo. Destruye, quita todos sus sistemas, los desaparece para establecer su sistema. Ojalá me haya explicado. Pastor, también la hermana Rosa Delphi pregunta, ¿quién son los invitados a las bodas del Cordero? Bueno, hermanos, esa es una pregunta bien interesante, bien especial, difícil de contestar, pero recordemos, hermanos, que en una boda no solamente hay novio y novia. En una boda hay invitados, en una novia hay padres, hay hermanos. Pues esta boda yo no me la imagino a Cristo y su novia solitos los dos. El Padre va a estar en esa boda. El Espíritu Santo va a estar en esa boda. Van a haber ángeles, van a haber querubines, serafines. Pienso que sí. Podríamos llamarle invitados. Pero ¿habrán invitados de la tierra? Yo pienso que sí. ¿Habrán invitados de otras latitudes? Yo pienso que sí. Mucha gente, hermano, se alarma por esto, porque dice, ustedes creen extraterrestres. Yo la pregunta que me hago es, hermano, si solo nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 150,000 millones de estrellas y hay muchos mundos en ella, solo nuestra galaxia, y es imposible de cruzarla del centro a la orilla, no ajusta ninguna edad porque es grandísima, y existen millones de galaxias en el universo, ¿será posible que no hay más vida en el universo? La Biblia habla a veces de los hombres de la tierra y hay que ser perspicaz, porque cuando habla de los hombres de la tierra, ¿será que hay hombres que no son de la tierra? Bueno, dejémoslo ahí, porque no quisiera yo que alguien se vaya a confundir y la verdad que es una pregunta bastante complicada. También, pastor, nos pregunta el hermano Álvaro Gabarrete si Elías y Enoc predicarán en la gran tribulación solo a Israel o a las demás naciones. Bueno,
lo que pasa es que muchos dan por sentado que Elías sí y Enoc son los que van a predicar en estos dos testigos que aparecen en el capítulo 11. Entonces, pero no sabemos realmente quiénes son esos dos testigos, porque unos dicen que es Elías y Moisés, otros dicen que es Elías y Enoc. Realmente lo que se ve aquí es que dice que, vamos a ver dónde lo encontramos, que uno de ellos tiene poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Entonces se piensa que el que hizo eso fue Elías, ¿verdad? Y el otro dice, tiene poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y el que hirió la tierra de Egipto con plagas fue Moisés. Entonces la mayoría se inclina porque los dos testigos son Moisés y Elías. Y lógico, aquí no dice nombres, pero da señales que estos hacían. Y estos van a predicar en los días de la gran tribulación, como dice el hermano Gabarrete ahí. La hermana Diana García pregunta si los niños van a ser arrebatados. Fíjese que es otra pregunta difícil, es una pregunta del millón, como se dice. Yo voy a dar mi punto de vista, y mi punto de vista es que la Biblia habla de que nuestros hijos son santificados en la cobertura que nosotros le damos. Aún dice que el esposo inconverso es santificado por la esposa conversa, y la mujer inconversa es santificado por el hombre converso. Y si lo buscamos, ¿dónde dice que nuestros hijos son santificados, hermanos? ¿Me ayudan? 1 Corintios 7, ¿será? Vamos a ver, 1 Corintios 7. Es que esta Biblia todavía no la tengo marcada, yo hasta por aquí. 7:14, gracias, hermano. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Así que yo pienso que se van a ir. Es mi forma de pensar. Si son santos, se van a ir. La pregunta que yo haría es, ¿y si son hijos de cristianos que se quedan en la gran tribulación? Ahí ya les compliqué las cosas, el asunto. Vamos a otra pregunta. Hay gente que aceptó a Jesús en su corazón, pero nunca tuvieron un caminar en Cristo. ¿Son estos candidatos a la gran tribulación, pero al final siempre serán salvos? Bueno, basándonos, hermanos, en lo que hemos dicho anteriormente, que el arrebatamiento es un premio, lógicamente que necesitamos tiempo para ganarnos ese premio, porque ese premio se gana con el buen conducirnos, el buen andar, lo que hacemos, el servicio que damos a Dios. Y alguien que se convirtió no ha hecho mucho, entonces es difícil que tenga tiempo para ganarse ese premio. Pero yo no quiero ser dogmático, hermano, porque lo que Dios puede hacer en un segundo es enormemente grande. Así que no quiero yo decir que por haber aceptado ya cerca del arrebatamiento se van a quedar. No lo puedo decir. Vamos a otra pregunta. El hermano Gerson Rodríguez pregunta quién es el que viene en Apocalipsis 19, si es el Padre o el Hijo, porque dice que la lectura dice, su nombre es el Cordero de Dios, pero también dice que el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Muy bien. El que viene en el capítulo 19 definitivamente es Cristo. Ahí da todos los detalles, de cómo viene, se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto, hermano, de siéntate en mi trono hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, no lo interpretemos de que el Señor ahí va a estar eternamente sentado hasta que Dios el Padre venza a los enemigos. Recuerde que el Padre y el Hijo son uno solo, y Jesús todavía tiene que venir a finalizar su labor con Israel, porque cuando Él dijo consumado es, estaba hablando de la salvación,
pero Él todavía tiene que venir a rescatar a Israel. Él todavía tiene que venir a vencer a los enemigos de Israel. Y todavía el diablo no está totalmente vencido. El diablo está herido, pero no está totalmente vencido. La muerte también está golpeada, pero no está totalmente vencida. Así que el que viene en este caballo blanco es Cristo y viene a pelear. Viene a pelear, viene todavía. Él viene a la toma del reino. Así lo vamos a decir mejor. Él viene a la toma del reino. Y para tomar el reino hay que todavía que establecer algún orden que no está bien. Okay. La hermana Alejandra Lendos pregunta, al ser arrebatada la iglesia, los cristianos que salgan de la gran tribulación van a gozar de las bodas del Cordero. Lo que pasa es que las bodas ya se van a haber dado. Las bodas ya se van a haber dado. Más bien cuando Él viene, cuando Cristo viene por los que se quedaron en la gran tribulación, Él ya viene con la iglesia. Así que no, los que se quedaron no son parte de las bodas del Cordero. La hermana Dadis Amanda Troches pregunta, ¿en el arrebatamiento se van a ir los invitados, los amigos del novio y de la novia? Una pregunta relacionada a la anterior. Es una buena pregunta, pero creo que en el arrebatamiento se va solamente la novia, porque es a la que se le concedió vestirse de lino fino. Hay muchas figuras, hermano, porque miren, yo le voy a decir una cosa. Recuerde usted que la Biblia en todo el Antiguo Testamento no habló de arrebatamiento. Y los evangelistas tampoco hablaron de arrebatamiento. El único que habla de arrebatamiento es Pablo. Ajá, ¿y de dónde se agarró Pablo para probar ese arrebatamiento? Pues tuvo que haberse agarrado de figuras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando fueron a traer la novia de Isaac, se llevaron a toda la familia de Rebeca. Rebeca es o Raquel, yo siempre confundo, Raquel, ¿verdad? Trabajó por las dos. Sí, no, ese es Jacob. Rebeca, ¿va? Rebeca es la que se casa con Isaac. Y entonces mandaron a Eleazar a la familia de Abraham, pero se llevaron a la mamá, se llevaron al papá, se llevaron a Labán, el hermano. No, solamente se llevaron a Rebeca. ¿Con quién se fue Rebeca? Con el Espíritu Santo. ¿Y quién más? Que era Eleazar. ¿Y quién más? Los camellos. Y los camellos son figura de ministros que cargan a la novia y que la van a hacer atravesar el desierto. Pero de ahí papá, mamá y todos esos no fueron. Así que creo que la novia se va sola, creo que se va el Espíritu Santo y creo que los ministros, que al estilo que Pablo dice que él va a presentar a la novia como una virgen pura, entonces los ministros tendremos que estar ahí para hacer esa operación, ¿verdad? Dice también Josué Daniel Alemán, ¿cómo será la tribulación sin el Espíritu Santo? ¿Quiénes sabrán cómo guiarse en esa tribulación, ya que no tendrán el Espíritu Santo? Sí. Recuerde que dijimos que el Espíritu Santo es omnipresente y de alguna manera su omnipresencia tendrá que estar de alguna manera, pero estar a la manera que está ahorita es la que yo pienso que no, pero que no se malinterprete que va a haber una ausencia total de Él. Yo lo que pienso es que lo que no va a hacer es estar como está ahora, que está dentro de nosotros y que nos dirige y nos guía y que trabaja para llevar al inconverso a Cristo. Pero sí va a estar presente en la forma de que Él es omnipresente y como omnipresente pues siempre va a estar ahí, pero no va a estar operando de la forma en que opera hoy. Pregunta la hermana Elsie Velázquez, cuando habla de la resurrección se sabe que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero ¿qué pasa con los que murieron hace muchos años cuando no se predicaba el evangelio? ¿Será que ellos pueden alcanzar misericordia? Bueno, es que aquí hay otro tema, que tendríamos que hablar de la iglesia del Padre y tendríamos que hablar de la iglesia del Hijo. Los muertos en Cristo van a resucitar. La primera resurrección va a tener varias fases. Y la primera
esta resurrección comenzó con la resurrección de Cristo. Ahí comenzó ya la primera resurrección, con la resurrección de Cristo. Continuó con la resurrección de aquellos que resucitaron el día que Cristo resucitó, que salieron de sus tumbas. Y luego seguirá con los que son de Cristo en su venida, es decir, con los que van a resucitar para el arrebatamiento. Pero luego va a haber una resurrección de los dos testigos en los días de la gran tribulación, que los van a matar, pero van a resucitar. Ahí sigue habiendo resurrección. Luego va a haber una resurrección al final de la tribulación, cuando resuciten los que murieron en la gran tribulación. Y luego hay una resurrección al final, en donde resucitan todos los santos de todas las edades, del Antiguo Testamento y de todos los tiempos, resucitan ahí. Y luego todavía se me escapa una de las resurrecciones. Habrá la segunda resurrección, que es la resurrección de todos los malos. Pero definitivamente, hermanos, los que murieron antes de Cristo y que son de Dios, como Daniel, por ejemplo. ¿Qué le dijeron a Daniel? Daniel, tú, lo voy a leer, hermano. Vamos a leerlo, mire. Daniel capítulo 12. Vamos rápido aquí a Daniel capítulo 12. Mira, ¿cómo dice aquí? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, dice, hablándole a Daniel, irás hasta el fin. Oh, dijo Daniel, voy a vivir eternamente. No, y le dice, y reposarás. Es decir, vas a morir. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, Daniel no va a resucitar para arrebatamiento, porque Daniel no es iglesia. Qué tremendo, hermano. Es que el misterio de Dios, el misterio de Dios, el misterio de Cristo en vosotros, esperanza de gloria, el misterio de no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, el misterio de la iniquidad, el misterio de la piedad. Son 12 misterios los que habla Pablo. Hermano, oh santo Dios, hay tanta cosa ahí. Daniel, hermano, Daniel es mucho mayor que cualquiera de nosotros, pero Daniel no va a resucitar para el arrebatamiento. Daniel no va a resucitar después de la gran tribulación. Daniel va a resucitar hasta el final, juntamente con todos esos muertos que pregunta la hermana ahí. El hermano Florentino Díaz, y estas ya son preguntas de hoy, todas las anteriores fueron del viernes. Santo Dios. Dice, el templo que vio Ezequiel en el capítulo 40 y 41, ¿es el de Zorobabel, o es el de la tribulación, o es el templo milenial? ¿Cuál es? Creo que Ezequiel, vamos a ver. Creo que Ezequiel, ¿en qué momento está profetizando Ezequiel? Déjame ver en qué momento está profetizando Ezequiel. Déjame ver en qué momento está profetizando Ezequiel. Aquí lo tengo yo anotado, hermano, en esta mi Biblia. Deme chance para ubicarme bien. Quiero ubicarme bien. Ezequiel profetizó antes de la caída de Jerusalén. O sea, todavía el templo, todavía Ezequiel creo que logró ver el templo de Salomón. Ezequiel profetiza en los días de Sedequías, al final de los días de Sedequías. Mira, es probable que esté viendo el templo de Salomón, no el de Zorobabel, porque el de Zorobabel se levanta 70 años después, y Ezequiel está viviendo en los tiempos del rey Sedequías, que es el último rey de Judá. Así que no es el de Zorobabel, está viendo el de Salomón, pero también está viendo probablemente el tercer templo, y existe la posibilidad de que estuviera viendo también el templo celestial. Recuerda que en el cielo hay un templo que es el modelo del cual tomó Moisés para construir el tabernáculo, de acuerdo al modelo que había visto allá arriba. Entonces, Ezequiel estaba viendo el templo de Salomón, estaba viendo el tercer templo de los judíos,
que no se ha construido, y probablemente estaba viendo el templo del cielo. Vamos a otra pregunta. O sea que no te puedo decir, pero estaba viendo el de porque vio los pecados que se cometían, estaba viendo el de Salomón, con toda seguridad, pero también en figura, él estaba viendo al futuro y estaba viendo los otros templos. Dice la hermana Yolani Pacheco, ¿cuándo van a regresar los judíos a Israel? ¿Antes o durante la tribulación? Ellos van a regresar antes, durante y al final de la gran tribulación van a estar regresando todavía. Es decir, ellos no regresan todos de un solo, pero la parábola de la higuera nos habla de que, ¿dónde es que nos habla? En la parábola de la higuera, es que mire hermano, hay tanto que mejor hay que ver, ¿verdad? Porque hoy a días no predicaba escatología. Entonces, ¿dónde nos habla de que los van a recoger? Bueno, en Zacarías nos habla que los van a recoger, ¿verdad? Y esa última recogida es al final de la gran tribulación, cuando Jesús está peleando contra todas las naciones. Pero ellos están regresando desde ya. Hay un programa que le llaman Alas de Misericordia, que es gente que económicamente colabora, da dinero, y con ese dinero se compra pasajes para llevar judíos a Israel. Hermano Álvaro Gabarrete también pregunta, pastor, me gustaría saber su opinión con respecto a lo que está sucediendo actualmente. ¿Es esto un inicio de un nuevo orden mundial? Definitivamente, definitivamente. Hermanos, solo hay que ver noticias, solo hay que entrar a YouTube. Yo por las noches, hermano, leo la Biblia y después de leer la Biblia, acostumbro leer 7 capítulos como mínimo, 14 o 21 capítulos como máximo. Pero después yo me quedo viendo noticias y me quedo viendo videos. Y hermano querido, hay muchos indicios de que esta es una conspiración para establecer el nuevo orden mundial. Yo no se lo puedo asegurar, yo solamente le digo lo que veo, lo que oigo, y muchos aseguran que es una conspiración esto para ir dando paso a ese nuevo orden mundial, que es el orden que va a ocupar el anticristo para gobernar. El hermano Edgar Ramírez, pastor, nos comenta acerca de esa teoría que se ha presentado precisamente en información que Bill Gates renunció. Bueno, no mencionemos nombres porque a mí sí no me gusta eso. Bueno, dice que este personaje renunció, dice, a su empresa para dedicarse a crear este virus, pues esta pandemia. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Bueno, es una de las tantas tesis que o hipótesis que he visto. Entonces, no solamente se habla de este personaje, se habla de los Illuminatis, y los Illuminatis son un montón de gente, apellidos de mucho dinero, que están tratando de establecer un nuevo orden mundial, porque el mundo ha entrado en crisis, y ellos quieren resolver esta crisis, cuando el que va a resolver esto se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos solucionan a su manera, ¿va? Entonces, hay muchos indicios de que esto es una conspiración para establecer ese nuevo orden mundial. Dice la hermana Claudia Cruz que se están actualmente realizando ya reuniones entre naciones de forma privada para hacer supuestos tratados de paz. La pregunta de ella con respecto a esto es que se dice también en una teoría que por último van a dejar a la nación de Israel. ¿La iglesia estará para esa firma de tratado de paz de Israel? Es su pregunta. No debe de estar. Cuando Israel firme ese tratado de paz, la iglesia ya no debe estar en la tierra. Si cualquiera de nosotros presencia esa firma, se quedó. Vamos a otra pregunta. La hermana Silvia Blanco pregunta, pastor, ¿quiénes serán los 12 testigos? Los 12 testigos. Los 2 testigos, ha de ser. Sí, de seguro. Bueno, como les digo, no hay claridad, porque unos dicen Enoc y Elías, otros dicen Moisés y Elías, como le leí ahí en Apocalipsis 11, pareciera ser Moisés y Elías. Pero el problema es que, ¿por qué unos dicen?
Profundicemos, por la pregunta de la hermana Silvia allá en La Lima. Profundicemos. ¿Por qué unos dicen que tiene que ser Enoc y Elías? ¿Quién de ustedes aquí me dice? Para ver si están en clase. Porque dice la Biblia que no Micro. vieron muerte. Exactamente. Algunos dicen que es Enoc y Elías porque ellos dos no vieron muerte. Y por eso ellos tienen que venir a morir a la gran tribulación, porque la otra hipótesis es que dice, ¿por qué es necesario que el hombre muera una vez? Y después de esto el juicio. Entonces ellos dicen, bueno, estos dos no han muerto, tienen que venir a morir, dicen. Pero la descripción dice que uno cierra el cielo para que no llueva y el otro hiera la tierra con toda clase de plagas, y los que hacían eso eran Moisés y Elías. Así que, hermanos, hay que esperar a que vengan para pedirle su cédula para ver quiénes son, ¿verdad? Porque realmente, bueno, para que nos riamos, ¿verdad? Pero esto es muy serio y definitivamente no podría decirle yo con exactitud quiénes son esos dos testigos. También pregunta la hermana Dadis, cuando Jesús nació en Israel, el rey era Herodes. ¿Y por qué él era el rey si no era de Israel? ¿Por qué y desde cuándo comenzó esa dinastía en Israel? O sea, preguntando por qué no había un rey judío entonces. La pregunta es buena. Si ya no hay rey judío, ¿por qué Herodes es el rey de los judíos? Herodes era el rey de los judíos, pero él no era judío. Herodes no es de la dinastía de David, no es de la simiente de David. Herodes es un rey vasallo puesto por los romanos. Así como, no sé si ustedes se dan cuenta, pero después de Ezequías, hubieron vasallos puestos por Nabucodonosor. Pero el último rey de la simiente de David fue Sedequías. Pero después de Sedequías está un tal Gedalías, y no me acuerdo, creo que hubieron 2 o 3 más, pero ya no fueron de la simiente de David y ya no fueron reyes. Ya no se les fueron puestos por Babilonia, pero como al no ser ya de la genealogía de David, ya no se les consideró rey de los judíos, como Herodes el Grande, y Herodes Antipas, y Herodes, no sé qué otro Herodes. Fueron varios Herodes que fueron reyes de Israel, fueron reyes de los judíos. Por eso es que cuando Herodes oyó que iban a ser un rey, se preocupó. Pero Herodes no es judío. Ninguno de los Herodes fueron judíos. La hermana Yorleni Romero dice, pastor, ¿cuando uno muere va directo al cielo o solo duerme mientras llega el arrebatamiento? En este tiempo, el cristiano que muere va al cielo. Antes de que Cristo fuera a la tumba a arrebatar las llaves, antes de que Cristo fuera al centro de la tierra a arrebatar las llaves de la muerte y del Hades, entonces el que moría se quedaba ahí en el paraíso, porque el paraíso era el seno de Abraham, y se cree que era el paraíso de Adán, y ahí estaba Adán en el centro de la tierra, y entonces el paraíso está a un lado, un abismo dividía, y aquí estaban los malos. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? El rico decía, Padre Abraham, era porque se miraban. ¿Y qué le dijo a Abraham? No, hijo, no te lo puedo mandar porque hay un abismo que nos separa. Entonces el paraíso estaba acá. El que moría como Lázaro, entonces descendía aquí. Pero Cristo llevó cautiva la cautividad. Y lo que se cree es que se llevó ese paraíso. Y entonces ahora el que muere no va al centro de la tierra, en Cristo, sino que va al cielo. El que muere en pecado, todavía está en la otra parte aquí esperándole, en el centro de la tierra. Pastor, ¿cómo será la resurrección de los que murieron en el mar? Pregunta el hermano Darwin Hernández, por el versículo que dice que el mar también dará a sus muertos. Sí, hermano, esa es una buenísima pregunta. Y para serle sincero, a mí me gusta ser sincero, no me gusta especular ni cosas. Yo no lo tengo claro, porque yo tengo entendido, según la Biblia, que todo el que muere o va con el Señor o va al infierno. O sea, en ningún lado dice que el que muere en el mar se queda ahí en el mar. O sea, murió y va para el cielo o va para el infierno. Entonces yo lo que me sospecho es que es otro tipo de muertos. Y aquí no quiero ahondar porque no me gusta la especulación,
pero ¿qué tipo de muertos? La pregunta sería, ¿qué tipo de muertos serán esos, verdad? Te dejo ahí la incógnita, tal vez me ayudas a resolverla. La hermana Marlene Alvarenga pregunta, pastor, o mejor dice también, según la situación actual, pareciera que estuviéramos viviendo lo que dice Daniel 8:23 y 8:25. Hay algunas palabras ahí fuertes. ¿Será que los que quieren tener el control del mundo descubrieron el secreto? Daniel 8:23. Daniel 8:23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes del pueblo. Bueno, quiero que sepas que aquí está hablando de dos personajes. Está hablando de un personaje que existió hace unos 2300, 400 años, llamado Antíoco Epifanes, que fue un rey griego que hizo lo mismo que el anticristo va a hacer, pero también está hablando del anticristo. Entonces, este capítulo 8 de Daniel está hablando de Antíoco Epifanes, que fue un rey loco, que se creyó Dios, que sacrificó una cerda en el altar del templo de Dios y se metió al templo y se sentó como que si fuera Dios. Pero también nos está hablando del anticristo, que va a hacer una cosa similar. Eso es lo que estamos viendo ahí. El hermano Wilson Rodríguez pregunta exactamente cuál es el ayón en que estamos como iglesia. Estamos en el ayón de la iglesia. Ayón es una palabra griega, A-I-O-N, ayón, que se traduce como periodo determinado de tiempo caracterizado por ciertas cosas. Entonces, el periodo del ayón de la iglesia es el periodo que se caracteriza por la predicación del evangelio, por la salvación a través de la predicación del evangelio, por la muerte de Cristo en la cruz, y tiene muchas más cosas que la caracterizan. Y cuando la iglesia sea arrebatada, termina ese ayón y empieza el otro ayón. ¿Cuál ayón? Termina el ayón de la gracia y empieza el de la gran tribulación. Vamos a otra pregunta. Bueno, el hermano Emilio Cardosa tiene una doble pregunta, diría yo, pero una ya la respondió, ¿verdad? Acerca de si dormimos o vamos al cielo. Pero dice que los parientes cercanos dicen que mi mamá me mira desde el cielo, mi papá me mira desde el cielo. Está preguntando acerca de eso, como si puede ser Bueno, posible. yo pienso que son creencias, costumbres de la gente, mitos, porque realmente ellos están descansando allá en la gloria, ¿verdad? Definitivamente ellos no están haciendo ningún tipo de trabajo. Aunque yo no puedo ignorar que Dios es soberano y que Dios en su soberanía pudiera permitir que un muerto regrese, y tiene base bíblica, pastor, para eso. Bueno, y no estaba Moisés y Elías platicando con Cristo allá en el monte de la transfiguración. ¿Y quién era Moisés? Un muerto. Entonces, yo no puedo ignorar la soberanía de Dios, pero casi toda la Biblia me indica que los muertos están descansando. También cuando Saúl, pastor, invocó a Samuel, creo que fue, ¿verdad? Exactamente, aunque unos piensan que fue Samuel, otros piensan que fue un demonio, pero la verdad es que toda la Biblia me enseña a mí que los muertos descansan. Pero cuando yo veo a Moisés en el monte de la transfiguración platicando con Cristo, me doy cuenta que la soberanía de Dios es mayor que cualquier cosa que podamos nosotros pensar, y ahí había un muerto platicando con un vivo. El hermano Omar Varela pregunta si en la Biblia dice cómo será el nacimiento del anticristo, si será de una forma natural o sobrenatural para impresionar más a las naciones. No lo dice, hermano, pero como el anticristo está haciendo una imitación de Cristo, probablemente va a tener algún nacimiento espectacular, o él va a hacer creer que nació de tal forma, porque él está haciendo una copia mala de lo que fue Cristo. La hermana Yorleni Romero dice, pastor, todo el tiempo se habla del Padre y del Hijo, ¿son estos los mismos? Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y sabemos que el Espíritu Santo también es parte de esa Trinidad, que son el mismo Dios.
Bueno, hasta ahí tenemos preguntas hasta hoy, pastor. Qué bueno, hermano, porque son las 9 de la noche y dije yo, no nos podemos acabar todas las balas. ¿Ah? 5:52. Perdón, sí, ¿verdad? 5:52. Es que estoy acostumbrado al culto de noche, ¿verdad? Bueno, tenemos mucho que hablar, hermano. Qué bueno que la mayoría está conectado. Qué malo que se desconectaron unos 40 con las preguntas, ¿verdad? Las preguntas abonan mucho el tema. Pero qué bueno que la mayoría está conectado. Mis hermanos, es tiempo de aprender. Yo quiero abrirle mi corazón. Yo no soy un erudito, yo no soy un teólogo, yo no soy un apóstol, pero he estudiado mucho la Biblia y tampoco quiero decir que me la sé a la perfección, pero lo poco que yo sé trato de transmitírselo a usted. Y cuando no sé algo, prefiero ser sincero y decirle, no lo sé, no lo tengo claro, no lo he revelado, porque no quisiera caer en el error de creerme infalible, porque el único infalible es Dios y su palabra, ¿verdad? Que ya ni tan infalible, porque la original fue infalible, pero lo que tenemos son traducciones y ya las traducciones no son infalibles. Entonces, estamos aquí, hermano, en base a lo que leemos en estas Biblias que ya no son infalibles y en base al testimonio que el Espíritu Santo nos da. Esperamos estarles edificando y esperamos estar siendo de bendición. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y si Dios quiere nos vemos el próximo martes en a través de este medio de comunicación. Que Dios le bendiga. Sabido de tu grandeza, mi Dios, pero ha ido creciendo en mí una sed de tu espíritu. Hasta hoy te he conocido y he sabido de tu grandeza, mi Dios, pero ha ido creciendo en mí una sed de tu espíritu. Dile, Señor, tómame en tus brazos y embriágame de ti. Tómame en tus brazos y embriágame de ti y llena con tu espíritu todo mi ser. Un obrero aprobado quiero ser. Tómame en tus brazos y embriágame de ti y llena con tu espíritu todo mi ser. Un obrero aprobado quiero ser. Y con tu sangre me liberaste, Señor. Tu sangre me liberaste, me sanaste y con tu fuego, Señor, encendiste la llama en mí. Tú me diste un nuevo vivir. Levanta tus manos y díselo al Señor una vez más.